Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Café Cute. Contaros que hoy, igual que todos los días, ayer os puse una encuesta en Stories y ha ganado la reseña de Sombra de Sangre, que la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablaros de él porque literalmente me ha durado una semana ese libro. La verdad es que me encanta y lo que vamos a hacer va a ser pues eso, adentrarnos un poquillo. Os voy a contar lo que es la trama, os voy a contar lo que me ha parecido a mí y también vamos a hablar un poco de las diferentes opiniones que hay, porque yo hoy poniendo en Amazon, tanto en Amazon como en Goodreads, mi opinión, he leído un poquito las demás y he leído tanto las buenas como las malas, así que os voy a contar precisamente por qué la mía es buena, a pesar de, bueno, de ciertas cosas que pueden decir las opiniones malas. Entonces os voy a contar mi opinión, en resumen, os voy a contar de qué va el libro y desde luego ya desde el primer momento os tengo que decir que lo recomiendo muchísimo. Antes que nada, no sé si estáis a tiempo todavía, pero por si acaso lo estáis, os voy a dejar por aquí una publicación de Clara Barceló, porque ella en su cuenta de Instagram lo que nos ofrecía este mes era que nos daba o nos regalaba una de sus novelas, nosotros la leíamos y poníamos la opinión a través de Amazon o Goodreads, independientemente de cómo fuera esa opinión, para, bueno, pues ella también tener más visibilidad, etc. Me parece una iniciativa buenísima. Si al día de mañana yo termino de escribir lo que estoy escribiendo, creo que la voy a copiar, la nombraré para que sea en plan de yo esta propuesta la vi de aquí, porque me parece muy interesante también saber las opiniones como escritor o escritora sobre, pues eso, sobre lo que piensa la gente una vez leído el libro, y qué mejor que ofrecérselo a más público para que ese público pueda decirme pues si hay cosas que están bien, si hay cosas que están mal o si le ha encantado el libro en el caso de que esto sea así. Seguimos con la sinopsis, os cuento un poquito, hoy me la he leído porque hay veces que lo destripo demasiado el libro, entonces hoy os voy a contar después de leer la sinopsis de lo que va el libro. El libro se basa en dos personajes, uno es Astrid, que básicamente es una mega estrella. Por otro lado tenemos a Jason, es un periodista que está trabajando en una revista que no va muy bien económicamente, entonces llegado a cierto punto la revista lo que decide es que él tiene que hacerle una entrevista a Astrid. En ese momento se conocen y comienza una trama en la que ella le cuenta a Jason que está en peligro como han estado otras cantantes famosas anteriormente. Y entonces sobre eso comienza una especie de retelling sobre el típico cuento de las ovejas y el lobo que defienden los perros. Bueno, llegado a este punto, toda la trama comienza y, si os soy sincera, para mí no solo ha sido un thriller, aparte de un thriller tiene ciertos tintes de romance, es decir, hay un romance entre medias, y además de todo eso tiene también una historia de misterio que te tiene ahí pendiente y te tiene enganchada durante muchísimo tiempo, y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Esa sería la sinopsis, que no quiero meterme en haceros spoilers sobre el libro. Una vez dicho esto, os tengo que contar mi opinión. A mí es un libro que la verdad es que me ha gustado muchísimo, me lo he leído súper rápido, pero sí que es cierto que la parte final me ha enganchado muchísimo más que la primera. También os digo, y os lo tengo que decir, es cierto que tú, para crear ese nivel de trama que para mí sí que es creíble, que he visto en otros comentarios que no era tan creíble, tienes que construir los personajes, tienes que situarlos, por un así decir, en el espacio-tiempo, tienes que crear personajes que no solo sean reales, sino que la gente que lo está leyendo empatice con ellos. Entonces esa primera parte es una parte en la que te va adentrando un mundo que para ti en un principio pues obviamente es desconocido, como en todos los libros. Entonces, no es un libro de trama rápida. Yo ahora mismo me estoy leyendo Sombra y Hueso y las cosas pasan así, o sea, pasan súper rápido hasta el punto de que, bueno, te vas enterando, pero te enteras como con pinceladas de cómo son los personajes, sino que en este libro lo que se hace es profundizar en los personajes y desarrollarlos en esa primera parte para que la segunda parte fluya muchísimo más y todo lo que le pase a los personajes no tenga que venir acompañado de cierta historia que tenga que ver con el desarrollo del personaje en sí. ¿Esto es bueno o es malo? Pues también depende un poco de gustos, pero sí que es cierto que para mí el hecho de habérmelo ambientado durante algunos capítulos hace pues que luego mi lectura sea más fluida, es decir, que va de menos
intensidad en cuanto a la acción a más intensidad en cuanto a la acción. Al principio empieza siendo un poco descriptivo para finalmente ser de infarto, porque es de infarto y por eso literalmente a mí me ha encantado. Con esto os digo, he leído algún comentario que pone que bueno, que entró bloqueo lector al principio de leerlo, etcétera, etcétera, y es que hay gente que yo sé que esa descripción al principio le gusta menos, pero sinceramente a mí me ha encantado porque me ha quitado mucho peso al final del libro. ¿Sabéis lo que os digo? El peso que a lo mejor he podido sentir un poco al principio del libro, al final me lo ha quitado, entonces prefiero que utilicen 2 capítulos para decirme, oye, fulanito es este, y vive así, y hace tal cosa, y dice tal cosa, y actúa de esta manera, y que luego el resto del libro vaya mucho más fluido. Entonces, en ese sentido para mí es positivo. Sí que es cierto que yo sé, pues eso, que para gustos colores, como todo en esta vida, pero la verdad es que a mí me ha encantado que lo hiciera de esa manera y lo estructurara de esa manera. Por otro lado, otra cosa que yo agradezco muchísimo es que es un libro con una estructura muy definida, es decir, si hubiéramos llegado al final del libro, del que no os puedo hablar, sin haber tenido una estructura realmente bien pensada, hubiéramos creído que esa historia es una historia descabellada, que es una historia que no tiene nada que ver. Pero la estructuración del libro, a pesar de ser una primera novela, en la que yo creo que, bueno, yo creo no, yo he leído en todas partes que las primeras novelas no tienen estructura, que se quiere contar todo, que se enrevesa todo muchísimo. Bueno, pues bajo mi punto de vista, esta novela tiene estructura, es decir, no salta de un lado para otro, no cuenta una historia que uno puede decir esto es imposible, es decir, tiene credibilidad dentro de que estamos en un mundo ficticio. Obviamente eso no va a pasar en nuestro día a día, ¿me entendéis? O sea, no es algo que tú vayas a decir, no, es que es súper verosímil porque pasado mañana me va a pasar a mí, pues no. Y tampoco que no sea verosímil porque es imposible que pase, pues obviamente yo creo que de los libros que yo me leo, el único que pasan las cosas en realidad, pues es el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Creo que de los últimos que he leído es el único que realmente uno puede decir me está narrando la vida tal y como puede pasar. Pero el hecho de que esa estructura esté tan bien definida hace que sea verosímil, hace que sea creíble dentro del mundo en el que nos está entrando el libro. Entonces me parece súper interesante, me parece fenomenal y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Por otro lado, yo he leído que los personajes no están bien definidos. Bajo mi punto de vista, los personajes sí están bien definidos. Sí que es cierto que no es un libro de personajes, es un libro más de acción. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos leer esta novela, nos tiene que gustar. O sea, quiero decir, no son personajes hiper fuertes con una personalidad muy bien definida, que vamos a saber cuándo va a guiñar un ojo, cuándo va a suspirar y cuándo va a saltar, sino que es un libro de acción. Es un libro en el que la trama es más importante y pasa por encima de los personajes en sí. Entonces, que yo sienta que los personajes no están definidos, por supuesto que no. Yo sé que los personajes, o sea, yo conozco a los personajes una vez, me he leído los 2 primeros capítulos aproximadamente, cuando he leído un poco, como os cuento, el principio en el que lo que hace es ambientarme y meterme en ese mundo ficticio en el que me voy a adentrar y que voy a seguir la historia a través de él. Pero no es un libro de personajes fuertes. Ayer leía, por ejemplo, por poneros un símil, que de Leigh Bardugo tenemos 2 tipos, bueno, hay varios tipos de libros, pero entre ellos están, ya sabéis que tiene una trilogía que es Sombra y Hueso y luego tiene 2 libros que es 6 de Cuervos y el otro que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Bueno, pues habla de que 6 de Cuervos se trata de personajes muy potentes, de personajes que tú eres capaz de ver básicamente el mundo a través de esos personajes, mientras que Sombra y Hueso lo que hace es contarte la acción. Eso no implica para nada y en ningún momento que tú no conozcas a Mal, por ejemplo, desde el principio del libro, ni que tú no conozcas a la protagonista desde el principio del libro, ni siquiera que los personajes no estén definidos. Es simplemente que la carga de ese libro va más hacia lo que son lo que es la acción que hacia los personajes. Entonces, si a ti te gustan los personajes, ese típico libro que se mete en la mente del personaje y te dice todo y te cuenta hasta cómo respira, etcétera, etcétera, pues a lo mejor Sombra de Sangre no es tu libro, pero creo que es un libro como la gran mayoría, es decir, que
un personaje está ahí, varios personajes están ahí, tienen su fuerza porque la tienen, pero es cierto que no es un libro de personajes, es un libro en el que la trama cobra muchísimo más protagonismo que los personajes. Dicho absolutamente todo esto, espero que mi opinión os haya servido para saber si os queréis leer el libro, si no os lo queréis leer, si os apetece, no os apetece. Yo os lo recomiendo un montón, creo que es una novela súper fresca, creo que es una novela que aúna muchos gustos, es decir, muchos estilos, o sea, no estilos, perdonadme, muchos géneros, ¿vale? Aúna muchísimos géneros, aúna el thriller con el misterio, con el romance, entonces la posibilidad de que nos guste a todos, independientemente de qué tipo de género nos guste, es muchísimo mayor. Y además es un libro que ya os he comentado, que yo he tardado 4 días en leerme, me ha encantado y os lo recomiendo muchísimo. Por mi parte yo le doy 5 estrellas, le he dado 5 estrellas en las 2 valoraciones que he hecho tanto en Goodreads como en Amazon y la verdad es que eso, creo que es un buen libro para entretenerse, pero no solo para entretenerse, no es un ícabo que te hace, bueno, pues pensar en un momento tranquilo y en un descanso de lectura, sino que te adentras en la historia y está súper bien, de verdad, es súper dinámico, te engancha muchísimo y yo os lo recomiendo un montón. Así que nada, ya me despido, hoy no voy a hacer ni datos curiosos ni nada porque sé que me he enrollado muchísimo y nos vemos mañana. ¡Chao!